Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Agárrense fuerte a sus asientos, porque esto va a estar bueno. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la reacción de Demet Özdemir ante la última jugada, o mejor dicho, la última decisión de Can Yaman. Sí, señores. ¿Han oído bien? Can Yaman ha hecho algo que ha dejado a Demet completamente impactada, y vamos a analizar cada detalle para entender qué fue exactamente lo que pasó y por qué generó semejante revuelo. ¿Preparados para sumergirnos en este drama? Pero antes de que empecemos con el chismecito, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traemos todo el salseo turco fresquito, recién salido del horno. No se arrepentirán, se los prometo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Ustedes saben que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido, digamos, complicada. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, los rumores sobre un posible romance en la vida real no han cesado. La química en pantalla era innegable y los fans, por supuesto, se volvieron locos con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Era un amor tan palpable que hasta los productores frotaban sus manos imaginando el marketing que podrían sacar de la supuesta relación. Sin embargo, la realidad fue mucho más turbia. Aunque ambos negaron repetidamente tener una relación sentimental, las constantes indirectas, los encuentros casuales y las fotografías que salían a la luz alimentaban aún más las especulaciones. Era un tira y afloja constante, una montaña rusa de emociones para los seguidores de la pareja. Los paparazzi turcos, cual detectives privados obsesionados, seguían cada uno de sus pasos, listos para capturar la foto que confirmara lo que todo el mundo intuía, que había algo más que amistad entre ellos. Luego, como todos sabemos, sus caminos se separaron. Can Yaman se fue a Italia, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Parecía que la historia entre ellos había llegado a su fin, un capítulo cerrado en el libro de sus vidas. El tiempo y la distancia, ese viejo cliché, parecía haber hecho su trabajo. La llama, si es que alguna vez existió, se había apagado. Pero, oh sorpresa. El destino o quizás la prensa rosa turca tenía otros planes. En los últimos meses, los rumores sobre un posible acercamiento entre Demet y Can han resurgido con fuerza. Se les ha visto interactuando en redes sociales, intercambiando likes y comentarios, lo que ha hecho que muchos fans recuperen la esperanza de verlos juntos nuevamente. Un simple me gusta se convertía en titular, un comentario en una declaración de amor encubierta. La imaginación de los fans volaba, creando escenarios románticos dignos de un guión de telenovela. Y aquí es donde entra en juego el detonante de toda esta historia, la noticia que ha impactado a Demet y que ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. ¿De qué se trata? Pues bien, Can Yaman, damas y caballeros, ha anunciado su compromiso. La noticia explotó como una bomba, arrasando con todas las ilusiones y esperanzas de los fans que soñaban con ver a Demet y Can juntos. Sí, lo que oyen. Can Yaman está comprometido con una presentadora italiana llamada Diletta Leotta. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando todo tipo de comentarios y reacciones. Algunos fans se han alegrado por la felicidad del actor, mostrándose comprensivos y deseándole lo mejor. Otros, en cambio, se han mostrado decepcionados, especialmente aquellos que aún soñaban con un romance entre él y Demet. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet, muchos de ellos cargados de reproches hacia Can. Pero, ¿qué fue lo que realmente impactó a Demet? ¿Fue la noticia en sí misma, o hubo algo más detrás de todo esto? Según fuentes cercanas a la actriz, Demet se enteró del compromiso de Can a través de los medios de comunicación, al igual que el resto del mundo. Aparentemente Can no le informó personalmente de su decisión, lo que habría generado cierta decepción en la actriz. No es solo la noticia del compromiso, sino la forma en que se enteró lo que realmente le dolió. Una llamada, un mensaje, un simple gesto de cortesía hubiera bastado para evitar este mal trago.
Recordemos que a pesar de no haber confirmado nunca su romance, Demet y Can compartieron momentos muy intensos durante el rodaje de Erkencicus. Pasaron muchas horas juntos, viajaron por diferentes países promocionando la serie, y desarrollaron una conexión muy fuerte. Es comprensible que Demet esperara al menos un gesto de Can, una llamada o un mensaje para comunicarle la noticia antes de que se hiciera pública. Los recuerdos de aquellos momentos compartidos, las risas, las miradas cómplices, todo eso debe haberle pasado factura en este momento. Además hay que tener en cuenta que aunque no fueran novios, Demet y Can siempre han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo. Se han apoyado en sus proyectos profesionales, se han felicitado por sus logros, y han demostrado tener un cariño especial el uno por el otro. Por lo tanto, la falta de comunicación por parte de Can habría sido interpretada por Demet como una falta de consideración, un gesto que no se esperaba de él. La lealtad, la amistad, el compañerismo, valores que parecían sólidos, se han visto empañados por esta decisión. La reacción de Demet ante la noticia ha sido, como era de esperar, muy discreta. La actriz no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, ni ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia al compromiso de Can. Sin embargo, algunos medios turcos han informado que Demet se encuentra sorprendida y decepcionada por la forma en que se enteró de la noticia. El silencio en ocasiones es la mejor respuesta. Y Demet ha optado por el silencio, dejando que los rumores y las especulaciones hagan su trabajo. Algunos incluso han especulado con la posibilidad de que Demet albergara aún alguna esperanza de reconciliación con Can, y que la noticia de su compromiso haya sido un duro golpe para ella. Otros, en cambio, creen que Demet simplemente se siente dolida por la falta de tacto de Can, y que le hubiera gustado ser informada de su decisión de una manera más personal y respetuosa. El amor no correspondido, la amistad traicionada, la decepción ante una persona que creías conocer, sentimientos complejos que se entremezclan en esta historia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia del compromiso de Can Yaman ha generado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco, y ha puesto a Demet Özdemir en el centro de la atención mediática. Todos quieren saber qué piensa, qué siente y cómo va a reaccionar ante esta situación. Los programas de televisión, las revistas del corazón, los portales de noticias, todos están pendientes de cada movimiento de Demet, esperando la declaración que confirme o desmienta los rumores. Mientras tanto, Can Yaman y Diletta Leotta disfrutan de su compromiso y hacen planes para su futuro juntos. La pareja se muestra muy enamorada en las redes sociales, compartiendo fotografías y mensajes llenos de amor. Parece que Can ha encontrado la felicidad al lado de Diletta, y que está dispuesto a construir una vida juntos. Los diamantes del anillo de compromiso brillan con fuerza, eclipsando cualquier sombra del pasado. Pero, ¿qué pasará con Demet? ¿Encontrará también el amor verdadero? ¿Seguirá manteniendo una relación de amistad con Can? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, talentosa y hermosa, que tiene todo para ser feliz y alcanzar el éxito en todos los ámbitos de su vida. Demet tiene una larga carrera por delante, llena de oportunidades y desafíos. Este pequeño bache en el camino no la detendrá, al contrario, la fortalecerá. Y hablando de Demet, quiero recordarles que la actriz se encuentra actualmente trabajando en varios proyectos profesionales, incluyendo una nueva serie para la plataforma Disney. Estamos seguros de que Demet nos sorprenderá con su talento y su carisma en este nuevo proyecto, y que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Demet es una actriz versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y cómicos con la misma facilidad. Su talento es innegable y su futuro es prometedor. Además, Demet es una persona muy comprometida con diferentes causas sociales, y utiliza su influencia para promover la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, y una inspiración para todos aquellos que sueñan con un mundo mejor. Demet utiliza su plataforma para dar voz a los que no la tienen, para luchar por un mundo más justo e igualitario. Su compromiso social la convierte en una persona aún más admirable. Así que, como ven, la vida de Demet Özdemir continúa, a pesar del revuelo generado por el compromiso de Can Yaman. La actriz sigue enfocada en su trabajo, en sus proyectos personales, y en su compromiso con la sociedad. Y nosotros, sus fans, la seguiremos apoyando y admirando en cada paso que dé. Demet es una guerrera, una mujer que se levanta ante la adversidad y sigue adelante con la frente en alto. Su resiliencia es una de sus mayores virtudes. Y ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy,
hemos visto cómo la noticia del compromiso de Can Yaman con Diletta Leotta ha impactado a Demet Özdemir, generando todo tipo de reacciones y especulaciones. Hemos analizado las posibles razones detrás de la sorpresa y la decepción de Demet, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones personales en el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo, ese universo de glamour y superficialidad, donde las relaciones son efímeras y las emociones se magnifican. También hemos recordado la trayectoria profesional y personal de Demet, destacando su talento, su carisma y su compromiso con la sociedad. Y hemos reafirmado nuestro apoyo y admiración hacia esta gran actriz, que sigue conquistando corazones en todo el mundo. Demet es una estrella que brilla con luz propia, una mujer que ha sabido ganarse el cariño del público con su talento y su personalidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas las noticias y el salseo del mundo turco, y saber que están ahí del otro lado, escuchando y comentando. Son los mejores. Ustedes son la razón por la que hago esto, por la que me esfuerzo cada día por traerles el mejor contenido posible. Su apoyo es mi mayor recompensa. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen un poquito de su tiempo. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta historia. Espero haberlos mantenido enganchados hasta el final, que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet tenía alguna esperanza de reconciliación con Can? ¿Les parece que Can debió informarle personalmente de su compromiso? ¿Qué opinan de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y generar un debate interesante sobre este tema. Quiero saber qué opinan ustedes, si creen que Demet y Can tenían futuro, si Can hizo lo correcto al no avisarle a Demet, si Diletta es la mujer ideal para Can. No se corten. Quiero leerlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de amantes del salseo turco. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y seguir disfrutando del mejor salseo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.